43 minutos y llegó el té antes o en el mismo momento en que llegaba Guillermo Moreno. No se puede negar que todo está funcionando. Está perfecto, entramos juntos, el té, el sándwich y nosotros. Así impresionante. Que muchas gracias ¿Cómo por la va? atención. Muy bien, estamos Bueno. tranquilos. ¿Cómo viste estos últimos días? Digo, porque hay varias cosas ahí. Yo las planteo, las tiro arriba de la mesa y las desagregamos como a vos te parezca. Por un lado, algo de lo que vos venías diciendo acerca del paro del 24, del modo en el que la CGT se tenía que poner al frente de una situación, se está dando, digo, con una reunión importante ayer, parece que con un despliegue federal muy importante de la CGT para ir a hablar con los legisladores en su lugar, en su tierra, con encuentros que incluso amplían un poco más el contacto con el peronismo, digo que por supuesto es la base de todo el asunto, pero hasta con la izquierda y con los radicales que se quieren sentar, hay algunos que parece que no se quieren sentar. Esto por un lado, y por otro lado también todo el anuncio, el eventual acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo de Luis Caputo. Digo, todo eso es un elemento de distinta índole, pero en todo caso es lo que estamos viendo en los últimos días, ¿no? Sí, lo de la CGT son los preliminares, hasta las 23, las 00 del 24. Esto se va a ir seguir negociando. Yo creo que a medida que esto se complejiza y esto pasa día a día, hay más posibilidades de que el paro se levante, no que se haga. Me parece que de la semana pasada para aquí, o coincidió el mismo jueves o salió el viernes, fue el comunicado no solo de los pesqueros, sino del Centro Azucarero. Sí. Que vos pensás que es una institución que la fundó Patrón Costas. Sí, claro. Cuando uno dice quién es Patrón Costas, sí. Bueno, estudien mirad. Y Salta... Es el establishment más establishment posible. Salta y Tucumán son anteriores a la Argentina. Entonces los muchachos desde ese lugar le dijeron, mirá, Milei, esto no va a pasar. Por ahora sacamos un comunicado. Después si vos seguís insistiendo, haremos lo que hay que hacer. Vos lo lees ese comunicado, dice eso. Sí. No va a pasar. No va a pasar. No pasó lo de la pesca, no pasa esto, no pasa lo de allá. Como tampoco va a pasar el acuerdo con el fondo. El fondo, lo dijimos acá, va a apretar pero no va a ahorcar. Ajá. El fondo lo que no quiere es dar el tiro de gracia. Nadie acá quiere ser el que dé el tiro de gracia para pasar a la historia diciendo culpa de esto, este gobierno fracasó. Ahí porque es el último hecho es el que te indica, claro. Digamos. Para Moró, por ejemplo, diputado Moró. Sí. La caída de la Rúa no tuvo nada que ver con que él no cambiara el plan de convertir las barbaridades que hizo. Tiene que ver con un intendente de Moreno que cuando la gente se le juntó, dijo vamos para la Plaza de Mayo, porque si no, ¿qué iba a hacer con toda esa gente en Moreno? Y entonces para Moró, el intendente de Moreno de aquel momento, ergo, el peronismo volteó a de la Rúa. Para Moró también, a Alfonsín lo votea al peronismo. Y hacen todo un comentario. Igual Moró está más cerca tuyo hoy que... No, pero yo estoy contando la verdad histórica. Yo ya sé. Yo estoy pongo el ejemplo de Moró para que no me digan, che, pero este siempre se la agarra con... Está bien. Te pongo el ejemplo de Moró. Después Moró recapacitó y no dice más esa... O sí, no lo sé. Capaz que cambiaron los otros y se pusieron cerca de él. O él cambió, no lo sé, ni me interesa. Estoy diciendo Está bien. La expresión pública de por qué a De la Rúa parece ser que lo echó un intendente de Moreno, el intendente de Moreno, y a Alfonsín, ya sabe qué. Nunca va a haber el tiro del final. Siempre en las ciencias sociales hay circunstancias que se van dando, entonces... Espera, porque ahí hay un punto que es interesante, nos quedamos con el nombre propio y es más anecdótico, pero sí, eso también pasa con el peronismo, quiero decir, por estas dos experiencias. Claro. No, claro, por eso los muchachos se están Por eso cuidando. vos decís, tengamos cuidado. Ahora, pero para el gobierno no es una buena noticia. No, yo digo tengamos cuidado por otro tema. Ajá. Porque no hace falta acelerar porque no estamos aptos para gobernar. Claro. Si no te va a pasar lo de Alberto Fernández. Claro. Digamos, la consigna en el peronismo no puede volver a ser primero ganemos, después vemos. Sí. Sí. Llegamos a gobernar y sabemos lo que hay que hacer y están los aptos para gobernar. El plan es gobernar, no ganar. Claro, el plan es gobernar bien. Bien es el adjetivo que califica. No gobernar,
Gobernar es una circunstancia, es un medio para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, el peronismo para gobernar bien necesita semanas, necesita tiempo. Entonces todos están mirando quién acorta el tiempo, incluido la CGT también. Por eso te digo, hasta último momento, mi hipótesis es, a medida que pasen los días, más fácil va a ser levantarlo y no hacerlo. Claro, porque esto se va a complejizar. Claro. Y se va a ir complejizando. Para que ahí tengo y una lo pregunta. del Fondo Monetario ayuda Sí. a que esto se complejice. Ajá. Porque lo de ayer, ese comunicado es una chantada. Claro. Es una chantada lo del ministro de Economía, el presidente del Banco Central, y una chantada lo que pudo escribir el fondo, en potencial obviamente, porque lo tiene que autorizar el directorio del fondo, pero aparte sin ningún tipo de precisiones, porque hasta ahí pudieron llegar. Eso no puede, ese comunicado no es lo que el fondo eleva al BOR. Ahí hay que elevar un informe técnico con los anexos, que obviamente no puede ser ese comunicado. Quiero, porque esto es clave lo que estás diciendo, pero no me quiero olvidar de algo que es una chantada. Venía de antes. No, que es una chantada, ahí nos quedamos, en el punto para seguirlo. Pero te quería preguntar por el tema CGT. ¿No es para el gobierno una buena noticia que quien lidere esto sea la CGT? Digo, porque hay una organicidad que vos no tenés y la cosa está medio... No es el único que puede decretar un paro, obviamente, y que sea Total. exitoso. Pero no es la CGT solo, es el capital. Esta es la armonía entre el capital. Por eso los muchachos están ya saben que están, ya Pablo Moyano hizo la declaración que es. Por eso hice mención al tema azucarero. Y Claro. le dijeron, los Por ahí está el anteriores capital. a la Argentina, Claro, los anteriores a la Argentina, dijeron, no, pibe, esto no va. esto no. Con mucho respeto, digo, por eso. Imagínate que ahora ya, suponete que el presidente de Ford Internacional se llama Ford, así que no sé si Henry, alguno de Sí. esos, ellos llaman todo iguales, hijo, Junior, Sí. bla, bla, bla. Bueno, se le ocurra vender Ford Motors Argentina. Dice, che, me cansé de Ford Motors. Ahora hay un tipo que no se peina, que anda en jogging, que es raro, vende la fábrica. ¿Y cuánto vale Ford Motors en la Argentina? Increíble. Claro. No vale nada. Porque vos no tenés proyección para la Ford de que pueda vender autos. Si van a vender los autos de la India, de China, todas estas pavadas, a claro. 3.000, 4.000, 5.000 dólares. El mundo se pone proteccionista y la Argentina se abre. Entonces, la sonsamente. destrucción. Lo que hay que comprender que, y esto es muy importante porque no se dice en algunos programas, pero no se dice. La destrucción de valor, esto es la destrucción de capital, de patrimonio que ha hecho Milei, no lo ha hecho ningún presidente de la historia de la Argentina. En un mes. En la historia, en su mandato. Pero digo, durante. Bueno, lo que ya hizo. En un mes, lo que dura. Sí. No lo hizo ningún presidente. Ni Alfonsín, ni de la Rúa. ¿Por qué? Para Ni ahondemos, Alberto. porque es importante. Bueno, porque las empresas no valen nada. Salvo alguna empresita que cotiza en bolsa. Y algunas empresas que tengan alguna salida exportadora. Pampa Húmeda, Zona Núcleo, las extractivas, alguna empresa de turismo receptivo del Premium, algún restaurante, algún médico que haga operaciones especiales, viste que viene, que te arregla la piel de acá, la cola de acá, los senos de, bueno. Pero fuera de eso, todo lo demás, todo lo que es industria, ¿cuánto vale Termion hoy? ¿Cuánto valen las empresas de roca dedicadas a fabricar acero, si va a venir de China? ¿Cuánto vale Aluar? ¿Cuánto vale Aluar? Ahora, vos te imaginás que Madanes no puede tener una empresa de algunos centenares de millones de dólares y después decir a partir de ahora no vale nada. Se va a enojar ese muchacho y va a hacer cosas. Y guarda que con los muchachos del capital se enojan, ¿eh? No es que los trabajadores, porque los trabajadores tienen su físico, tienen su grito, son tipo grandotes. Pero el capital es el capital. Cuando se enoja el capital, Tiene más por eso músculo le que digo, cualquiera. lean el comunicado de los azucareros, porque le dijeron de frente, mirá, esto no va a pasar. Esto no va a pasar, sacátelo de la cabeza, Milei, esto no va a pasar. La destrucción de capital que hubo en la Argentina desde que Milei presentó el decreto y la ley es fenomenal, nunca vista. Esos muchachos también están haciendo el paro. ¿O vos te pensás que la Ford quiere que fracase el paro? ¿O la General Motors? ¿O la Toyota? No tienen manera de explicar. No tienen. Vos decís, no, bueno, las empresas que son todas exportadoras. No, está bien, pero 100% exportadoras. Aparte, en un clima
donde de repente hicieron el plan de negocios con 35% de aranceles de protección y vamos a cero. Claro. Cambió todos los planes de negocio, los despachantes de aduana. Tu abuelo fue despachante de aduana, tenés una cartera de 40 empresas, te ganás 4 o 5 palos por mes para vivir, vos mandás a los chicos a la escuela, estás en un country, bli, 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 y de repente no vale nada lo tuyo. La empresa pone unos chiquitos en comercio, ya saben todo, se terminó. Las empresas de turismo no valen nada. La pesca, fíjate cómo reaccionaron los gobernadores. Sí. Farmacéuticos, pesca. ¿Qué haces con la farmacia? Rápido. ¿Qué haces con la farmacia? ¿Qué haces con los laboratorios medicinales? No, cerramos Vagos, cerramos Remer, se termina, total, son todos ineficientes, no sirven para nada. Pero detrás de ellos también lo que tiene que ver con los medicamentos libres, son 4 cámaras, ¿eh? No es que algunos quedan, otros no quedan, algunas son cooperativas, otras no son cooperativas, disolvemos todo eso y vendemos remedios en los supermercados con un farmacéutico que no es necesario que esté el personal técnico todo el tiempo, puede ir y venir, supervisar, mirar, o sea que un propio personal técnico puede tener 20 farmacias, total, un ratito a cada una. Sí. Y, bueno, esto no es así. Por lo tanto, esto fracasó. Lo del fondo hace parte de este fracaso. Ahí volvemos a la chantada, esto que claro, decía. no quieren dar el tiro del final. Esto que firmaron ayer no es lo que va a ir elevado al borde, ninguna. El borde no puede firmar ese comunicado, saquen las palabras en potencial, pónganlas en afirmativo, no lo puede firmar. Tiene que haber una tasa de interés. En lo que firmó Massa, decía que la tasa de interés tiene que ser positiva. Real positiva. No es real positiva, son real negativas. Por lo tanto, estábamos todos expectantes a ver qué pasaba con la tasa de interés. No dice nada de la tasa de interés. La tasa de interés es el núcleo duro de los programas del fondo. Porque es el sistema financiero. Claro. ¿Está bien? Es el sistema financiero. Entonces, la tasa de interés para ellos es el ordenador. Todo lo demás es accesible, es accesorio a la tasa de ganancia del sistema financiero, nacional e internacional. El Fondo Monetario es el que garantiza la tasa de ganancia del sistema local accesoriamente, del sistema internacional sin duda. Bien, esto está desordenado. ¿Por eso lo volvió a traer Macri en 2018? ¿Para ordenar eso? No, es al revés. Ellos vienen porque son la garantía para que se vayan. Claro. Eso quería decir, exactamente. Ellos son, en ese momento, en el 18 hice el domo del FMI. Lo que vino el FMI es a poner un domo en la Argentina, como el de las catedrales, para que la explosión de la Argentina no impactara en la región. Y lo consiguió, hasta donde pudo poner la plata. ¿Cuál es una de las dificultades que tiene el fondo? Y esto sí es una dificultad. No, esta la fue capital, esto son todas pavadas de estos progres que no estudian. Tiene una dificultad el fondo, que es que no podía dar este volumen de plata con un stand-by. Porque el crédito stand-by, que es por una circunstancia particular, tuviste seca, sí, tuviste un tremendo terremoto, claro, tuviste algo... guerra en tus clientes, entraron en guerra tus clientes, no podés vender. Entonces el stand-by, a diferencia de lo que se cree, es prácticamente sin condicionantes. Yo te doy la plata porque tuviste un hecho excepcional. Uh-huh. El año que viene ya no tenés hecho excepcional, me la devolvés, como máximo 2 años. ¿Está bien? El crédito de facilidades extendidas tiene muchísimas condicionalidades. El que sacó Macri era prácticamente sin condicionalidades. El que renegocia Guzmán es con muchas condicionalidades. ¿Por qué? Porque es a 10 años. Yo te puedo prestar plata a vos prácticamente sin condicionalidades. Poco plazo, menos condicionalidades, mucho plazo. Claro. Vos me decís, negro, me prestás por un mes. Bueno, dale, ¿cuánto? ¿Qué sé yo? Prestame sí, $2.000, $5.000. Bueno, listo. Ahora van a empezar a llamar que Moreno sí, ponga. No, yo, dale, esa vos. Bueno. Yo se me levanté el $1.000, $2.000, te los doy, ¿qué condición? Ahora vos me decís, me prestás a 24 meses, pará, vamos a empezar a hablar. Claro. A 2 años entre los países no es nada. Es una cosecha, es un momento, es un ciclo, y me la devolvés en 2 años. Ya 10 años significa que vos tenés que hacer determinados ajustes en tu economía, porque si vos pedís plata a 10 años, porque lo tuyo no funciona. Claro. Ellos arreglaron con Macri un stand-by a 2 años para salir rápido, y se enganchaba con uno de facilidades extendidas a 10 años. Estaba todo acordado. Pierden las elecciones. Claro. Entonces tienen que arreglar con Guzmán el de facilidades extendidas. Ahora le quedó enganchado el de stand-by. Porque no es que un crédito
reemplaza el otro crédito. Se termina el stand-by y se solapa el otro. Claro. Con lo cual, lo que te da el de facilidades extendidas es para pagar el stand-by. Entonces, o vos pagás antes o pagás después, inmediatamente te entra. Va caducando el stand-by. Por eso en este momento hay 2 préstamos con el Fondo Monetario, no hay uno. El stand-by de Macri y el de facilidades extendidas de Guzmán, que se solapan en un momento. Sí, claro. Macri pagó algo del stand-by y el resto del stand-by se paga con el de facilidades. Ahora, el problema del fondo que no te podían dar 57.000 millones en stand-by, sí en facilidades extendidas. De esos 57 desembolsaron 44. De esos 44 pagaste, vos te endeudaste por 40 más 5.000 que habías pagado, te devolvieron 45.000 en el de facilidades extendidas. Ese es el de Guzmán. El fondo necesita que se termine el stand-by porque ahí sí están en Orsay. ¿Cuándo se termina el stand-by? Un semestre más. Entonces te faltan 4 trimestres. Lo que vos estás arreglando ahora es lo que te tendrían que haber dado en septiembre. Sí. Pero te lo adelantaron con Massa. Entonces te dieron todo junto. Vos estás arreglando el tercer trimestre que te lo tenían que haber dado en diciembre. No te lo dieron. Tercer trimestre del año pasado. Vos vence el trimestre en septiembre. Tenés 45 días para mandar los datos, 45 días para estudiar. O sea que si termina el trimestre en septiembre, lo que corresponde al tercer trimestre te lo daban en diciembre. O sea, es las metas de septiembre. No las cumpliste. Como Massa sabía que no iba a cumplir, pidió que te lo adelantaron. ¿Te acordás que le dieron lo que estaba vencido, que era el primer trimestre? Le adelantaron el segundo y el tercero es el que te tendrían que dar ahora. En diciembre pasaste para enero. Ahora estás evaluando el tercero. Te van a dar un waiver. El cuarto trimestre te la van a dar en marzo. Por eso dicen, bueno, en el primer cuatrimestre te vamos a dar tanta plata. Era del año pasado. Te quedan todavía un semestre de este año. Uh-huh. Y ahí se termina el stand-by. Pará, porque tenemos que ir a las noticias, pero lo que me intriga, quiero saber, por esto del tiro de gracia, el no tiro de gracia, es qué pasa cuando el fondo se le termina el stand-by y deja de estar. Vamos. Porque ahí me parece que hay una respuesta importante. Ahora a las 2 de la tarde, momento de noticias, volvemos y seguimos charlando con Guillermo Moreno. Radio 10. Siempre noticias. 2 de la tarde y 1 minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados. Continúa el debate en diputados. En el plenario de comisiones analizan la ley ómnibus enviada por Javier Milei. La legisladora de Unión por la Patria, Blanca Osuna, cuestionó el capítulo dedicado a la educación. Planteó que es grave que el fundamento de los cambios que se quieren imponer se expliquen en solo 6 renglones. En este proyecto, la verdad que la parte de fundamentos es un parrafito de 6 renglones. En 6 renglones se fundamenta todo. Grave, gravísimo. Pero además, en ese fundamento hipersintético, llamativamente hipersintético, se plantea que la posibilidad de comparar, de que efectivamente el sentido de la evaluación de alumnos sea para que haya comparación entre las instituciones educativas, ese eje de contraste entre los resultados, a mí me lleva a pensar en otra cuestión que subyace en todo el proyecto. Está el tema de evaluación y está el tema de financiamiento. Lula nombró un ex juez de la Corte Suprema de Brasil como su ministro de Justicia. Se trata de Ricardo Lewandowski, quien asumirá en reemplazo de Flavio Dino. Este último, a su vez, fue designado por el mandatario con aprobación del Senado para ocupar un cargo en la Corte Suprema. El presidente brasileño dijo que el funcionario no asumirá hasta el 1 de febrero. Finaliza el feriazo frente al Congreso. En 4 horas se liquidaron casi 800 kilos de carne a bajos precios. Hasta agotar el stock que han traído desde Mar del Plata de carne vacuna y también de pescados, continuará la feria en la Plaza del Congreso organizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
De esta manera lo refirió Mauricio Maglioni, coordinador nacional de la Feria de Buen Vivir, al tiempo que destacó que los productos que trajeron son de primera calidad. Ese corte único de toda la pulpa para que el ama de casa, el amo de casa, elija qué quiere comer, todo al mismo precio y no que siempre coman lo que está de oferta. Nos responde mucho la gente y tenemos capacidad de compra, por lo tanto tenemos capacidad de negociación en el precio. Nucleamos a todos los productores pequeños para que no sean víctimas de los frigoríficos. Juan Pablo Pérez, Radio 10, Siempre Noticias. Tránsito. Avenida Juan de Garay y Avenida Boedo se mantiene el corte total por incidente vial. Corte de Argerich entre Tres Arroyos y Juan B. Justo por obras. Marcha intensa por General Paz en ambos sentidos con leve demora a la altura de Líneas. 27 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 55%. Continúa informado en radio10.com.ar. Radio 10, Siempre Noticias. Informate. A la velocidad del sonido. Estás en Radio 10. Estás en Radio 10. El sonido de la realidad. El sonido de la realidad. Llegó el verano y el super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en productos seleccionados de desayuno y merienda. 4x3 en marcas seleccionadas de leches larga vida. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas y jugos en polvo. Y 40% de descuento exclusivo para miembros de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Telequino vacante. 250 millones de pesos. Más 2 viajes por Argentina. Una casa. Una camioneta 4x4. Una casa rodante. Un auto. Y si esta semana te toca a vos. Telequino, Telequino, Telequino. Pinturas Premier presenta Látex Sílice. 140 colores a elección. Látex Sílice de Premier. Colores que protegen. ¿Dejaste los lácteos porque te caen pesados? Volvé a disfrutar de lo que más te gusta con la línea cero lactosa de La Serenísima, con la liviandad que vos necesitas. ¿Sea que vuelvo a despertarme con un café con leche y a disfrutar de mis pastas favoritas con crema? Sí, y con la liviandad que vos necesitas. Cero lactosa, la línea naranja de La Serenísima. Funciona porque te hace bien. Escuchar Mañana Silvestre te hace entender lo que pasa. Adolfo Aristarain no tiene absolutamente el menor sentido que lo hayan votado. Eso desde ya. La solución no es discutir. Acá hay que aprovechar la huelga de la CGT y quedarse en la calle, hacer la huelga por tiempo indeterminado. De lunes a viernes a las 6. El Gato te despierta bien informado. Mañana Silvestre. Gato Silvestre en Radio 10. El sonido de la realidad. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. Sin batería en el auto, Zermatt es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. El amor es más fuerte. En el formato que prefieras. Escuchanos. Léenos. Miranos. Sí, radio10.com.ar. Vamos. vamos. A ver. Nosotros estamos comprometidos a cumplir con esa meta y aún si la ley no pasara, bueno, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo, porque por supuesto en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras. Entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrirlas más. En nuestra alineación, digamos, económica, que lo que estamos tratando de llegar es que no haya ya déficit, es decir, que no haya que tener que pedirle plata a nadie, no solo al Banco Central, sino tampoco al mercado. Bueno, si la ley no pasa, las medidas serán más duras. Yo en esto quiero hacer una aclaración de fondo. En ninguna universidad, ninguna facultad de economía del mundo hay un profesor que te dice ahora vamos a estudiar sufrimiento 1 del pueblo, sufrimiento 2, y si usted no aprueba no es economista. No es cierto que el ser humano estudia para lastimar al ser humano, no, y mucho menos a la comunidad, no es cierto. Cuando hay guerras, vos estudiás cómo ganás la guerra
lamentablemente tenés que matar al enemigo, pero por un bien superior que es el interés permanente de la patria. Entonces no tenés alternativa. Y obviamente que tenés que lastimar y matar al enemigo, pero porque hay un interés superior. En el caso de la economía, nadie estudia cómo castigar a las familias, a la comunidad o al conjunto del pueblo. Esto lo aprenden solitos en la calle. Ellos trabajando aprendieron a lastimar. Esto que está diciendo es una barbaridad, porque ellos podrían pagar la deuda tomando otras medidas sin lastimar al pueblo. Claro que para eso tienen que tener otra concepción. Y bueno, ese es el debate político. No es cierto que la disciplina diga, para resolver los temas de la Argentina primero hay que sufrir. Eso es un tango, que puede ser así o no, y como hecho poético lo podés tomar o no. Primero hay que sufrir, después no sé. Después amar, después partir. Bueno, qué sé yo. Pero en economía no es así, no es que primero. La economía se estudia y se ejerce para que vos seas feliz. Claro. No para que seas infeliz. Eso es una diferencia que parece etérea, romántica, y es sustancial. Claro, porque todo lo demás es chamullo. Claro, porque en el centro de la economía está el hombre y su familia y la comunidad. Y si vos no estudiás para hacerla sufrir, entonces tenés que tomar medidas que no la hagan sufrir. No es cierto que tenés que sufrir. Ellos parten de una concepción muy particular de la economía, muy sesgada. Aprendieron en la calle a hacer sufrir al pueblo, no lo aprendieron en la facultad. Igual Caputo no es un muchacho que domine la disciplina. Entonces no es que estoy atacándolo en términos de, bueno, este pibe no la domina. Encontró ese vericueto y ahora dice que en realidad la ley es para evitar un sufrimiento mayor. Es falso. Porque con ley o sin ley, decreto sin decreto, al capital establecido en la Argentina lo complicó y muchísimo. Y ya complicó a los trabajadores con el aumento de precios desproporcionado que hubo, no por las medidas que tomaron. El mercado le contestó, la carne, sobre todo los ganaderos le contestaron al otro día de las medidas, y no es por las medidas de él. Le llevaron el precio de la carne récord histórico. Desde que hay registros en la Argentina, el kilo vivo $2.50, no por las medidas de él. Fue porque cuando vos cortás los hechos y decís no voy a administrar, los muchachos se empezaron prima facie a parar en los corners, en las esquinas, y que me vengan a buscar. Lógico que el jueves se asustaron y ahí empezaron los acuerdos de precio, que ya lo hablamos, entre los frigoríficos exportadores y los hipermercados. No hay, esto en realidad... Mira, ahí te puedo preguntar algo, porque vos sos el que conoce de esto y estuviste en el área. Y yo, que no sé un cuerno, lo que se me ocurre rápidamente decir, así sin saber nada, es, y a esto les conviene que no controlen nada, porque la gente no comerá carne en la Argentina, pero la exportan toda a China, no sé dónde. Sé que no es así, sé que es más complejo que esto, que el mercado interno es importante, porque además no todos los frigoríficos son exportadores y todo eso. Pero en todo caso es interesante describirlo un poco, aunque sea con conocimiento. Muy bien. Vos tenés, en el campo, lo que se llama el campo, vos tenés 4 actores centrales. Para que salga la soja, el maíz, el trigo. Vos tenés los trabajadores, porque sin trabajador no hay valor. Así que los trabajadores, calificados o no calificados, un ingeniero agrónomo, un veterinario, un peón rural o lo que fuera, el capataz. Vos tenés los contratistas, que son los que hacen las labores, los que siembran, los que cosechan, esas grandes máquinas que vos ves por ahí, también máquinas enormes de 300, 400, $500,000, un capital tremendo, que no alcanza con una explotación, van haciendo las labores en distintos campos, pero es una empresa que vos contratás. Tenés el productor, que es el que organiza la producción, contrata a los trabajadores, compra la semilla, contrata al contratista, en fin, el que entiende, el que pone la plata para empezar, el que se queda con la... Y tenés el dueño de la tierra. El dueño de la tierra trabaja por una renta, alquila la tierra. O sea, el producto final, cuando vos comprás 1 litro de leche, le estás pagando al socio de la sociedad rural el alquiler de la tierra. Esto te queda claro, ¿no?
O sea, cada vez que la Argentina compra 1 kilo de pan, 1 litro de leche, 1 kilo de carne, un litro de aceite, parte de ese precio que vos le das al comerciante, el comerciante al mayorista, el mayorista al distribuidor exclusivo, el distribuidor exclusivo a la fábrica al productor, el productor a los 4 que te acabo de decir, un pedacito va al dueño de la tierra. Y no es un pedacito menor, No es, se llevan la mitad de la producción en términos de renta en la zona núclea de la Pampa Húmeda. Por ejemplo, Esper, que vive de eso, pero no de producir, sino de alquilar la tierra. Después quiere enseñarle a los empresarios cómo ganar plata, pero su patrimonio no lo trabaja, lo alquila. En el caso de la carne, que es el mismo sistema, obviamente con distintas características, si es en la Pampa Húmeda, si bien hay muy poco ganado en la Pampa Húmeda, pero viene al cuento de lo que estamos hablando, vos tenés, en general, el ganado, en general también se hace sobre terreno propio. Pero a veces se alquila, tenés una buena tierra al lado, se alquila. O sea que con sus más, con sus menos, no tenés exactamente el contratista, pero vos contratás flete, contratás esto, o sea que más o menos estos 4 sectores, los seguís desparramando. Ahora, vos tenés animales para consumo interno y animales para exportación trazados, por ejemplo la Cota Hilton, porque me hace gracia porque dice, no sabemos la cocaína de dónde viene. Muchachos, sabemos la carne Hilton, de la Cota Hilton, que le vendemos a Europa, quién fue la madre y el padre de ese animal, y no vamos a saber la cocaína. Muchacho, ¿cuántos narcos importantes puede haber en la Argentina? Se meten con los peruanos, los paraguayos, que la bandita, muchacho. Ayer te vi en Duro de Pero termínenla. ¿Cuántos narcos importantes conociste en Colombia vos? El señor del mal, el hombre del mal era uno, Escobar. ¿Cuántos más? El de Medellín, los de Cali. El de Cali. Uno más. Los Orejuela. Uno más. 3, 4. ¿Cómo? En la Argentina, ¿cuántos puede haber? Bueno, lo mismo estamos con esta historia. Vos tenés productores de carne, que para hacer carne tiene que ser animal vivo, que venden al mercado interno, y otros que venden al mercado externo. En su momento, hasta que llegó Macri, prácticamente la exportación de carne era carne premium, cuarto trasero. Macri habilita la exportación a China y se empiezan a llevar el animal que consume el pueblo, que es la vaca. El Gran Buenos Aires, los nuestros, los muchachos. El asado cortado finito. Claro. Porque el animal grande lo cortás finito, vuelta y vuelta, y te chupa los dedos. Eso hace que el mercado también esté dividido entre los que venden carne para el mercado interno y los que vendían de exportación. En exportación va en caja, son los frigoríficos exportadores. Los otros eran media res. A su vez, para llegar la media res a la carnicería hay 2 tipos de frigoríficos. El que entra el animal vivo y se va en media res, o el frigorífico que ya compra la media res y lo desposta. Por ejemplo, los hipermercados, las cadenas que tienen carne, que venden carne al público, despostan. Tienen su propio despostadero. Claro. Lo que no tienen es el ciclo 1, o sea, no entra el animal vivo, porque eso tiene complejidades sanitarias. O sea, vos te imaginás que. Y hay que tener mucho cuidado, porque el animal llega como llega. Claro. Llega con sus bacterias, con sus problemas, con sus historias. Vos lo lavás, lo limpiás, lo matás, pero bueno, hay todo un ciclo sanitario que vos tenés que cubrir. Entonces, los de ciclo 1, que son completos, y hay de ciclo 2. Y después, que son solamente lo que agarran la media res y la depostan. El depostado es transformar la media res en las piezas de carne que vos comprás. Por ejemplo, un carnicero lo que hace es agarra la media res, que se la cargan en el gancho, en su carnicería, que vos la ves que la empuja, y el tipo la empieza a depostar, sacar los cuartos, qué sé yo, y te vende el pedazo. Ese es el trabajo de él. Claro. Saber depostar el animal, que es un arte, hay que saber manejar el cuchillo, y después cómo hace para ir vendiéndote de acuerdo a la clientela que tiene lo que quiere el barrio. Y ahí es donde vos decís, voy a porque sabe lo que queremos. Bueno, es el oficio del tipo. Y después tenés el matarife, que el matarife no tiene frigorífico, pero sí compra el animal. Vos tenés tu plata, comprás el animal, lo mandás a un ciclo 1 a matar, te devuelven las 2 medias reses por el trabajo de matarte el animal. Cuando los precios dan, se quedan con el cuero, las menudencias, y te dan la carne, o sea, te dan las 2 medias reses con hueso, y vos
son algunos camiones que ven en la calle que no tiene frigorífico, pero sí le vende medias reses a los carniceros porque el tipo compró el animal y lo mandó a matar. ¿Está bien? Sí. Y ahí se arma. Tenés el lomero. El lomero es un oficio también muy interesante. ¿Quién es el lomero? El tipo que va y compra el lomo en el Gran Buenos Aires, sí, y lo vende en Puerto Madero. En Puerto Madero se vende mucho más lomo que lo que puede tener un animal. Claro. Porque vendés lomo. Entonces, hay muchachos que se dedican a comprar el lomo en las carnicerías, en la Ferrer. Bueno, a ver, sí. Yo compro... Sí, yo me crié en el fondo de Lomas, ahí no comíamos. ¿Y por qué el carnicero... Muy bien, ¿y por qué el carnicero le vende el lomo a ese? Porque se lo paga más caro. Vos vivís en la Ferrer, me das el lomo, no me quedó, se lo vendió al lomero, que lo paga un poco más caro, porque se lo vende en Puerto Madero. Claro. Y hace la diferencia. El de Puerto Madero lo que quiere es tener buena carne, tenerla. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces hay distintos oficios. Después te metes con los de la menudencia, te metes con el del cebo, te metes... El negocio de la carne es un negocio bien interesante. Ahora, el problema es si una vez se te cae el mercado externo. Suponete que los chinos dicen, bueno, basta, no consumimos más carne porque esto nos está llevando mucha divisa, basta, se terminó. ¿Y qué haces si no tenés mercado interno? Ojo. O porque rompiste la relación con China. Ojo, o entras en guerra ellos y no pueden salir los barcos. Sí. Esto no. ¿Está bien? Dios no lo permite, no puede pasar. Y el tema es que cuando vos perdés el mercado interno es muy complicado. Los muchachos inteligentes del sector, que los hay muchos, dicen, guarda, mercado interno 75-80%. 25-20% exportación. No nos equivoquemos. Que cuando el argentino deja de comer carne, nosotros no sabemos de qué vamos a vivir. Mientras el argentino coma carne, la tenemos garantizada. Entonces vos estás, General Lavalle, Madariaga, ¿viste? Estás por ahí, qué sé yo. Y vos decís, bueno, estamos bien. Alvear, toda esa zona, lo que sería el centro de la provincia, que es ganadera. Sí. Para el norte es agricultura. Son la zona núcleo ahí. Entonces vos decís, bueno, muchachos, mantengamos la gallina de huevos de oro, que es que vos comas un asado. Che, ¿qué hacemos? ¿Nos juntamos a comer fideo? Nah, nos juntamos a comer asado, ¿está bien? Es una originalidad. Si eso no pasa por un tiempo... Bueno, fíjate, vos tenés ganado en Madariaga o tenés soja en la Pampa Húmeda. Solo soja, ¿eh? Sí. Y vos sabés que lo pensás, porque con soja ganás mucho más plata. Pero si no te compran los indios, te compran los chinos, ¿qué haces con la soja? Este año vamos a tener números redondos, 50 millones de toneladas de soja, son 50.000 millones de kilos. Dividido 46 millones, ¿cuántos kilos te toca? No te los comes. Claro. En cambio la carne siempre, bueno, hay un 20 que te van a dejar de comprar, pero vos mantenés. Por eso, mantener el mercado interno para los muchachos inteligentes de la carne es importante. Los exportadores salieron a mantener el circuito interno porque si se hacía el show de que toda la carne va afuera y los argentinos se quedan sin carne, les empiezan a hacer piquete en el frigorífico. Claro. Esto, que ahora vos me hiciste hablar de la carne y llegamos a la carne, me parece que lo que tenemos que estar comprendiendo es que le sacaron la comida de la boca al pueblo. Eso es la clave. Y este acuerdo con el fondo también lo saben, este pretendido acuerdo. ¿Y por qué el fondo no le quiere dar el tiro del final? Y porque el mundo también está en guerra y no quiere ser el fondo el responsable de esta situación. Pongamos un punto ahí porque tenemos una tandita que debemos. ¿Te quedas 5 minutos más? Quedo más, sí, me quedo hasta que terminemos. Dale. Ahí está. El amor es más fuerte. En el formato que prefieras. Escuchanos. Léenos. Miranos. Radio10.com.ar. Cermat es la batería que va. Va con vos a todos lados y con la garantía que necesitas. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Cermat, la batería que va. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies.
Llegó el verano y el super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en productos seleccionados de desayuno y merienda. 4x3 en marcas seleccionadas de leche larga vida. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas y jugos en polvo. Y 40% de descuento exclusivo para miembros de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Humedad en techos y paredes. Pinta con Plastiprem. Plastiprem de Premier. Solución definitiva a los problemas de humedad. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. ¿Sin batería en el auto? Cermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. ¿Dejaste los lácteos porque te caen pesados? Volvé a disfrutar de lo que más te gusta con la línea cero lactosa de la Serenísima, con la liviandad que vos necesitas. O sea que vuelvo a despertarme con un café con leche y a disfrutar de mis pastas favoritas con crema. Sí, y con la liviandad que vos necesitas. Cero lactosa, la línea naranja de la Serenísima. Funciona porque te hace bien. El amor es más fuerte. En el formato que prefieras. Escuchanos. Léenos. Miranos. Radio10.com.ar. Agua que no debemos dejar de Sí, por ahora todavía está rigiendo el esquema de retiro de subsidios que había dejado la gestión anterior, con lo cual enero sería el último mes que a los hogares de ingresos bajos todavía les queda el subsidio que tenían. Lo podés pedir, o sea, si vos, por ejemplo, considerás que no vas a poder pagar la tarifa plena, todavía podés pedir la tarifa social. La tarifa social sigue existiendo y en el caso de cada cliente tiene un vencimiento de acuerdo a la fecha en la que lo pediste. Por experiencia sé que te llega un aviso de que se te está por vencer la tarifa social y tenés que pedirla de vuelta. Así que aquellos que ya están viendo que quizás sin el subsidio no van a poder pagar, bueno, ingresen a la página de AISA, que es aisa.com.ar, y está todo el instructivo de cómo solicitar la tarifa social. Bien, ahí está, importante en un momento en el que, bueno, obviamente esto es lo que más se está sintiendo. Decías, nos estamos por ir a las noticias, Guillermo, pero decías... no hay nadie que quiera dar el tiro de gracia. Claro. En realidad todos se están dando cuenta que esto no tiene solución posible. Y nadie quiere ser el responsable. Tampoco el movimiento obrero, tampoco el capital, tampoco el Congreso, los dirigentes políticos en general, están todos... Pero hay una sensación en el mercado de que así no se puede seguir. Cuando vos hablás con los empresarios, te dicen, bueno, esto no puede pasar. No puede pasar. No, entonces... no puede seguir así. Acá hay un desorden importante en el gobierno de Milei que hace que algunas agencias internacionales digan lo que dicen de la vicepresidenta. La vicepresidenta no se cuidó. Le aconsejo, es jovencita, le aconsejo que no lo haga más. Fue a una institución militar, fue un regimiento. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Ella no es nada mientras el presidente está. No es que ella es poder ejecutivo, ella no es. Por lo tanto, no tenía que ir ahí. Tiene que cuidarse, que no haga cosas desordenadas. Te lo dejo, lo charlamos a la vuelta de las noticias. ¿Puede tener éxito el plan de Milei? Lo hablamos. Ahorrás algo más. Radio 10. Siempre noticias. Dos de la tarde y 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados. Continúa el debate en diputados con eje en la educación. El plenario de comisiones analiza ese capítulo de la ley ómnibus enviada por Javier Milei. El legislador de la coalición cívica Maximiliano Ferraro hizo hincapié en el rol del Estado a la hora de igualar a todos los sectores de la sociedad. Lo planteó el secretario de Educación, Carlos Torrendel, quien asiste al recinto.
nombre de gobernadores patagónicos en Villa Langostura. Participan los de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Se trata de Sergio Silioto, Orlando Figueroa, Alberto Beretilnec, Ignacio Torres y Gustavo Melella. Buscarán consolidar los temas comunes de la agenda regional de cara a su relación con el gobierno nacional. Al encuentro no asistió el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien en los últimos días recibió al presidente Javier Milei. Crece la preocupación en Corrientes por las intensas lluvias. Por los campos anegados hay pérdida de producción de varios cultivos, además de daños materiales y familias evacuadas. El intendente de Esquina, Hugo Benítez, confirmó que se dio parte de la costanera Diego Maradona. Cayó por 1.100 milímetros en 10 días y la fuerza externa del río y la interna de las grandes lluvias hizo de que eso colapse. Y no es la primera que cae, ya había caído la de Goya y cayeron varios muros de contención también acá privados acá en Esquina. Es una desgracia que tuvimos y que bueno, que gracias a Dios no hubo que lamentar ni una víctima ni nada, porque ahí caminaba mucha gente, pero bueno, también estaba lloviendo, ¿no es cierto? Estaba lloviendo mucho y bueno, pasó eso. Tránsito. Hay demoras en el enlace de autopista 25 de Mayo con autopista Buenos Aires-La Plata. Es por reducción de calzada en el kilómetro 4, sentido La Plata, por incidente vial. Avenida Juan de Garay y Boedo se mantiene el corte total por incidente vial. También se mantiene el corte total de Argerich entre Tres Arroyos y Juan B. Justo por obras. Marcha intensa por General Paz en ambos sentidos, con leve demora a la altura de Liniers. En Buenos Aires y alrededores, 27 grados la temperatura, 55% la humedad. Más información en radio10.com.ar. Radio 10, siempre noticias. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Para disfrutar el verano, tenés que saber qué pasa en el verano. Temporada de noticias en Radio 10. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Zermatt es la batería que va. Va con vos a todos lados y con la garantía que necesitas. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Zermatt, la batería que va. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. El amor es más fuerte. En el formato que prefieras. Escuchanos. Léenos. Miranos. Radio10.com.ar. Pero que me quedes tú, me quede tu abrazo. Hola, soy Mónica de Verazategui. No se tiene que lavar las manos el gobierno. Nos van a meter diciembre en la inflación y van a reventar, a decir, culpa del gobierno anterior. La gaseosa a fines de noviembre estaba entre 600 y 700 pesos y era hasta 2 lucas a partir del 10 de diciembre. Así que no me vengan con que la inflación va a ser 50% por culpa del gobierno anterior. Así que no se laven las manos, hermanito, tienen bastante responsabilidad. Mónica de Verazategui. Guillermo Moreno, mi hijo tenía la convicción de que había que ir por un cambio y la única forma que encontré de cambiarle su mentalidad es mostrarle videos tuyos hablando del peronismo y Lautaro Pajier, mi hijo, hoy gracias a vos es peronista. 14 y 36 minutos, lindo mensaje. Ese me lo seleccionaron los muchachos de la producción. Vamos a hacer un mimeo.
Primero me ponen el aire, que viste que estornudo. Y Sí, después me ahí lo hacen acabo de cortar. Y ahí después me ponen un mimo. Me hicieron un mimo. Ahora. Escúchame, eso es algo que lo charlamos no quiero irme por ahí porque te dejé una pregunta pendiente que me parece que es trascendente, pero es que vos llegás a un público al que le había llegado Milei, ¿no? Digo, eso es un tema. Estamos, sí, compartíamos los mismos y se los terminó coaptando él. Le creyeron más que el cambio era él que el cambio era el peronismo. No llegué a impactar masivamente con que el gobierno de Alberto era socialdemócrata. Pudimos salvar el activo, pero masivamente no alcanzó, era peronista, todo el mundo decía peronista, hasta Cristina dijo peronista, bueno, qué sé yo. No hizo ningún favor Cristina diciendo que Alberto era peronista, ¿está bien? Así estamos. Se podía haber callado Cristina, decía, esta es la derrota más importante que ha tenido el peronismo, se podía haber callado Cristina, pero bueno, a veces son así, ¿viste? Igual está bien, bueno, ya está. Bueno, escúchame, ahora vamos a la pregunta. Ya está que estoy siempre haciendo amigos. No, bueno, pero está bien. Pero digo, porque además lo dijo Ricardo Quintela, digo, es con todos. Sí, es con todo, y algún día nos miraremos a los ojos. Uh-huh. Algún día nos vamos a tener que mirar a los ojos. Algún día. No, todavía falta, qué sé yo. Bueno. ¿No tiene alguna posibilidad de éxito? Era la pregunta. No. Esto ya no hay ninguna posibilidad de que esto vaya adelante. Esto fracasó. Uh-huh. Vas a empezar. La profesión se va a dividir en dos, que no significa 50 y 50. En los medios va a ser 90-10. De aquellos que te digan que esto ya va a dar la vuelta, que hay que aguantar abril, marzo, mayo, que es lo que le venden los informes a Caputo, como hacía Melconian, digamos. Si vos lo llamás, no, sí, porque total te vende el informe y con eso vive. Y los que le decimos, lo que tenemos ética profesional, le decimos cuidado empresario. Yo me acuerdo, ya falleció, por eso me cuesta hablar de él, pero cuando Miguel Bain, allá a mitad del 16, salió a explicar que lo peor del gobierno de Macri había pasado y que ahora venían los brotes verdes y que el 17 iba a ser un año extraordinario. Y tengo clientes de empresarios que por hacerle caso a Bain casi quiebran. Perdieron fortuna. Y no saben lo que opinan. Hay que tener mucho cuidado porque después de esto hay decisiones de inversión. Entonces yo le digo a los empresarios, lleven el negocio con rienda corta. Muy corta. Muy corta. Porque no es cierto que esto tiene posibilidades de éxito. Y lo del Fondo Monetario, lo que están explicando acá, estos que están en la televisión, no, que hay desembolso, mire, está todo en potencial. Tiene que firmar el fondo. Ese desembolso va a venir, sí, pero es para que ellos a su vez se cobren. Claro. No es que hay, no es que de ahí. Esto no resolvió el tema fiscal, no lo va a resolver. No resolvió el tema externo, no lo va a resolver. Hizo pedazos la distribución del ingreso, tanto a los sectores asalariados formales, informales, las jubilaciones, las pensiones, como al capital. Es mucho más el capital que sale perdidoso de este esquema que el que gana. Por lo tanto, esto no tiene ningún futuro. Ahora, en el caso del peronismo, bueno, entonces vamos a acelerar. No, muchachos, no aceleres. Primero porque no vale la pena y segundo porque hay que hacer un buen gobierno. Claro. Los radicales lo eligieron a Lustó. ¿Cómo te va a explicar Lustó esto? ¿Sabés hasta que arranque Lustó y explique y empiecen a decir queremos que al gobierno le vaya bien en la radio? Y después cuando salen dice queremos que le vaya mal porque somos oposición. Entonces los radicales están en eso, que sí, que no, que me parece, que no me parece. Ahora, sí te puedo decir que los dirigentes con cierto grado de representatividad y responsabilidad en sus partidos empiezan ya a hablar con el sector empresarial y el movimiento obrero diciendo, mire, me parece que esto está muy difícil. Lo que le pasó ayer a Franco en ese... Cuando decís los dirigentes hablas incluso de la Libertad Avanza. Guillermo Franco. Sí, Guillermo, que no sé si pero es del gobierno. Cuando se exaspera, es porque no tiene respuesta. Es un hombre que yo lo conozco, pacífico, tranquilo, negociador. No tiene ya respuestas. Y aparte se da cuenta de algo más importante, porque vos podés no tener respuestas hoy y decir, esperen que las voy a consultar y contesto. Pero no tiene interlocución tampoco. Que no va a ir respuestas allá, no va a haber, donde tiene que ir a preguntar. No va a haber. Entonces, que sabe que se tiene que manejar en un marco de contradicciones cuando él no tiene ninguna lapicera. Claro. Entonces llega un momento en que se exaspera y se va. No es que hay gobierno, Hay Milei hablando de su perro, hay Milei diciendo, y con esto termino. Sí. Milei se la pasó toda la campaña y hasta hace 15 días atrás, 10 días atrás,
diciendo que la inflación presente era causa de la emisión pasada. Porque era la única causa, como dijo Milton Friedman, la emisión monetaria es en todo tiempo y lugar la única causa de la inflación. Claro. Y entonces cuando te explicaba que esta inflación presente, la que iba a tener él en diciembre, era producto de la emisión pasada, te decía la barbaridad que hizo el gobierno anterior, que también es cierto, y que en realidad viene con un rezago de 6, 8, 12, 24 meses, y ahí te cambiaban los plazos todo el tiempo. Hace 10 días, 7 días empezó a decir que Caputo era un mago, él también, y que la inflación del 45 puede llegar al 30, al 25. O sea que hizo cosas. O sea que ya la inflación no es monocausal. O sea, el gobierno puede hacer para bajar la inflación. Es interesante, ojo con esto, porque significa que ya Milei ni siquiera comprende su propio marco teórico. Se chispoteó, ¿te acordás la palabra se chispoteó? Sí. Que a todos nos pasa, un día te chispoteás y en vez de salir para la derecha, salir para... Ojo que se chispoteó. Pero en un presidente que se la pasó diciendo años que la inflación era monocausal, decir tremenda barbaridad, y lo acaba de repetir también en un reportaje y hoy. Después de las 4 de la tarde, si le da 25% de inflación, lo repite. Ojo, porque esto significa que empezó a estar desordenado en el desorden que ya tenía de su marco teórico. Claro. Pero vos sabías cómo pensaba, no, la inflación es producto de la emisión. Ahora ya no sabés qué piensa Milei de la inflación, porque él fue capaz de bajarla. Porque venía de 45 y él fue capaz de bajarla. Uno me contestó ayer, no, lo que pasa es que aumentó la demanda de dinero. Falso. No, porque la velocidad de circulación. Falso, muchachos. Vean lo que está pasando. Aumentó la velocidad de circulación de dinero, bajó la demanda de dinero. Cuidado lo que están diciendo. Tienen que salir a explicar a Milei y no pueden. Milei se chispoteó. Puede ser un lapsus, algo que le pasó, pero ya van 2, 3, 4 días que viene con este lapsus. Cuidado, porque ahí, viste que después de la excitación empezás a no tener explicaciones. Primero la excitación te lleva por ahí. La propia excitación te lleva. Después empezás a dar explicaciones que no son racionales. Y después un día no te levantás de la cama. Guillermo Moreno, ha estado con nosotros como cada jueves. ¿Te venís el jueves que viene? Sí, este sándwich no me lo pierdo. Y bueno, va a estar preparado, va a estar listo para cuando vos llegues. Gracias por todo, gracias por la atención. Un placer. 14:43.